Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse con nosotros y gracias por estar ahí en sintonía a través de las redes sociales del programa Con el Consumidor en estas transmisiones que hacemos diariamente. Gracias, de verdad, les damos a ustedes por seguirnos. Hoy nos acompaña la doctora Daisy Castellano, y con ella estaremos hablando acerca de la dermatología, pero también de su experiencia con el COVID. Y he estado invitando a personalidades, a amigos, a personas que conozco que han padecido la enfermedad para que cuenten su historia. En el día de hoy el turno es de mi amiga, la doctora Daisy Castellano. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias. Primero, darle gracias a Dios porque usted está bien ya, está de este lado. Hoy de este lado, así mismo es, porque hasta el testamento hice. Doctora, yo no sé, bueno, al inicio yo hice un comentario inicial, no sé si lo escuchaba con respecto a mi preocupación de lo que estamos viviendo en el país con el tema del COVID. Creo que la decisión del toque de queda de hoy, de ampliarlo, de hacerlo hasta las 7 de la noche, o empezar a las 7 de la noche, me pareció un absurdo. Pero nada, quisiera hablar con usted hábleme de esa experiencia, hábleme del COVID. ¿Qué pasó, doctora? Hábleme de los síntomas, hábleme del COVID. ¿Qué pasó con la doctora Daisy Castellano? Bueno, cuando comencé a ir a la visita o a la consulta del hospital, me cubría, como se cubren todos los médicos, con el chase, con la mascarilla, con la pijama. O sea, yo llegaba con una pijama y encima de esa me ponía la del hospital. Sí. No obstante, en nuestra cuarta o quinta consulta dentro de la pandemia, no solamente yo, sino que mi compañera, la doctora Claudia Lauz, sí, pediatra, contaminamos en el hospital. Entonces, los síntomas empezaron... Disculpe que le interrumpa, doctora. Disculpe que le interrumpa. ¿Usted sabe en qué momento se contaminó, se contagió la enfermedad? ¿Usted sabe algún descuido hubo, doctora? ¿O usted con todo lo que hizo le dio? Descuido no hubo, porque en el único sitio que yo andaba sin mascarillas, y quiero que todo el mundo lo sepa, era en el vehículo. O sea, durante toda la pandemia yo me cuidé, yo utilicé las medidas de prevención. Lo que pasa es que la carga viral que puede haber en un hospital es mayor que la carga viral que hay, por ejemplo, en la consulta privada o con otros pacientes. Sí. Eso la gente tiene que entender, que la carga viral tiene mucho que ver hasta con la evolución de la enfermedad. De todas maneras, los primeros síntomas fueron fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, lo que se llama mialgia, escalofríos. Nunca tuve tos. Y esos síntomas duraron 3 días, nada más. Después de esos síntomas, lo que había era un poquito de cansancio. Pero después del cansancio, entonces vino la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Okay. Pero que coincidió con el polvo del Sahara, y yo sentía que estaba respirando, y como todo el mundo estaba con el polvo del Sahara, qué sé yo qué, me habían dado los síntomas. Hay una parte incómoda de mi experiencia, y es que cuando le pedí a mi directora que me hiciera la prueba porque había tenido síntomas el fin de semana y vuelvo a mi consulta el jueves, me dijo que no me la iba a hacer porque ella no le iba a estar haciendo prueba a todo el mundo para que quedarse sin personal. Y no obstante eso, me dijo que un compañero de nosotros había dado IgM positivo y que ella lo puso a trabajar los 5 días. Entonces, esa parte de la experiencia fue desagradable y denunciada al colegio médico. No solamente fue desagradable, sino que yo lo denuncié. Y me sentí muy mal, porque yo desde el 22 del mes pasado estaba pidiendo la PCR a nivel de los laboratorios, referencia, Madita, y soy médico. En mi clínica no la estaban haciendo. Lo que me hicieron en mi clínica fue la detención de anticuerpos, que es algo diferente. Y ya cuando me la hicieron, ya yo tenía anticuerpos. Bueno, cuando volvemos a la semana... El 22 de junio usted estaba solicitando que le hicieran pruebas. Sí, desde el 22 de junio
Todavía Amadita no me ha respondido. Me dijo que mañana empieza, porque se le van a acabar los reactivos. Desde el 20, wow. ¿Y cuándo usted se hizo la prueba, doctora? Entonces, cuando me ingresaron en el hospital. ¿Qué? O sea, una semana después de lo que te dije, llegamos al hospital y la palabra es así. Como ladronas nos metimos al laboratorio y le dijimos a la analista, no la prueba que nosotros estamos enfermas. Y nos dijo, no hay reactivo. Digo yo, pero ve, busca reactivo en la oficina, a ver si hay. Y aún haciéndonos ella la prueba ahí mismo, llamó a la directora que no nos la hicimos. Pero ya estaban tomadas. Entonces, cuando reportaron la prueba, ya mi compañera y yo estábamos dando consulta. A ella le salió negativa y a mí me salió positiva activa. IgG, IgM. Esa es la del puñoncito aquí, sí, la rápida. Cuando salió positiva, entonces la directora quería que suspendiéramos la consulta ya. Pero a mí me quedaba un paciente y a la doctora le quedaban dos. Entonces, terminamos aunque estábamos vestidas de blanco, con el face shade, terminamos la consulta y nos dirigimos donde un internista, quien nos evaluó y nos dio la licencia médica. ¿Qué pasa? A la semana de eso, yo lo que tengo es un cansancio. Y esa internista, que es la doctora Soriano, me dice, te tenemos que hacer la tomografía porque no es normal. La doctora Laoz y su esposo tuvieron que ser ingresados en el centro médico porque ya la tenían activa la enfermedad. Entonces yo pasé 2 días desde que me hice la tomografía y sabía que tenía neumonía buscando cama para ingresarme. Y no habían cama en 4 clínicas del país. En el hospital de Herrera, en el chat de mi grupo de universidad, yo publiqué que estaba buscando cama. Y en la clínica donde yo trabajo estaban viendo si me conseguían una cama también. Pues cuando ya le escribo al grupo, uno de mis compañeros que trabaja en la unidad de COVID del hospital Marcelino Vélez, me dijo, vete para la emergencia que va a haber de alta y voy a hablar con el equipo te está esperando. Me fui tranquilita, me senté en mi emergencia a las 9:45 de la mañana y a mi alrededor tantas personas enfermas con tanto problema, porque yo estaba en la unidad de COVID del hospital Marcelino Vélez, yo sentada así como tú me ves, tranquila, pero con mi pequeña dificultad respiratoria, con 2 días de medicación en la casa. Inclusive cuando yo estoy sentada, yo digo, no, pero a mí no me van a ingresar porque aquí hay demasiada gente enferma, muriéndose, moribunda. Pero yo no me quiero ir para mi casa porque yo quiero tratarme mi neumonía. Pues me quedé sentadita, se hizo todo el protocolo que se tiene que hacer, se dio de las de altas en el hospital y a las 8:30 de la noche me medican ya en la emergencia con el diagnóstico de COVID. Yo ya me había hecho mi tomografía, pero me hicieron mis rutinas de laboratorio, ya estaba todo positivo, todo lo que había que hacer, se vieron cómo estaba mi hemograma, había que ingresarme, porque esto es un truco. La neumonía no es una neumonía clásica. El paciente está en su casa y no sabe que tiene neumonía. Porque lo único que yo sentía era un cansancio de la cintura para abajo. Ni siquiera era un cansancio de aquí. Era de la cintura para abajo. Pues gracias a Dios pude ser ingresada en el hospital Marcelino Vélez, donde se me trató como una reina y se me medicó por 7 días. Un equipo incansable, le dan las 2, las 3 de la tarde, no han comido, no se dan cuenta ni que no han comido, no tienen tiempo. 78 camas ocupadas. En el momento que yo estaba ingresada habíamos 4 médicos ingresados, las 8 camas de UCI llenas, las camas de la unidad de la emergencia todas llenas con COVID. Muchos pacientes se mandaban a la casa domiciliario y otros se dejaban ahí porque estaban en condiciones que no se podían ir. Ya gracias a Dios me dieron de alta el viernes, o sea, el sábado, que fue completar la semana completa de tratamiento, y la angustia no se termina ahí. Después que estoy en la casa, tengo que dormir semisentada. Esta posición es perfecta. Esa es la posición en la que estoy durmiendo y en la que estoy descansando. Pero ¿qué pasa, Toribio? Mi mamá tiene neumonía. Hoy se la diagnosticaron. Y hasta se me aguan los ojos. Pero mami,
yo la mediqué ambulatorio. Mañana me la va a ver el neumólogo. El viernes me la vio su ¿Pero médico tiene neumonía o endocrinóloga. tiene COVID, doctora? Neumonía por Oh, COVID. neumonía por COVID, ok. Sí, Con COVID. sí. Entonces, a mi hijo le hice la tomografía, él no tiene la tomografía, no le he podido hacer las pruebas a ninguno, solicitándola desde el 22 No hay para todo, pruebas, según ellos. porque no hay No es reactivo, reactivo. no es según ellos, no hay reactivo. Amadita dice que mañana arranca. Entonces, ahorita me dio otro susto, porque mami tiene 74 años, pero ¿qué pasa? Ya tengo los laboratorios de ella, me faltan algunas pruebas que me le entregan mañana, y la neumóloga la va a ver mañana junto con su endocrinóloga, y ahí vamos a tomar el criterio pero según su endocrinóloga, ella está en remisión. Es más fuerte que yo la doña, Gracias a Dios. porque lo pasó aquí en la casa. Y entonces yo quiero que la gente entienda que esto es verdad, que esto es real, que nos podemos contaminar, aún usando la mascarilla, aún estando protegidos, aún lavándonos las manos, porque después que yo tengo la enfermedad, yo he leído mucho de COVID ya como médico, no toda la información que hay en el ambiente, sino ya yo como paciente médico, pues leí todo lo que puedo leer y todo lo que hay. Entonces muchas veces tenemos la mascarilla puesta, ¿verdad? Pero nos la quitamos con las manos, no por aquí, sino con las manos, y hacemos esto. O hacemos así con la mascarilla puesta porque no podemos respirar, ¿verdad? ¿Y qué ustedes creen? Contaminamos nuestras manos y nos contaminamos nosotros. Yo soy una persona que desde que supe que tenía síntomas cancelé la consulta y está cancelada por los próximos 14 días por el reposo que debo guardar para recuperarme. Y no se lo he negado a nadie porque todo el que estuvo en contacto conmigo debe hacerse la prueba, pero no hay forma. Entonces, ¿qué yo le estoy recomendando? Que si tienen síntomas, que si que se mediquen, Y que que se busquen quien aísle. medique y que se aísle. Otra cosa importante es que he tenido varias amistades fallecidas, Sí. no solamente médicos, sino un joven de 39 años que sin ninguna patología falleció por 2 infartos después del COVID porque era obeso. Hay un vecino en el sector que también falleció de 60 y pico de años, pero todos ya conocemos a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un médico, a una enfermera fallecida. Entonces, ¿qué está esperando la gente? No importa si el gobierno pone la cuarentena a partir de las 7 de la noche. Haga usted 24 horas. Hágalo usted en su casa. Que salga a trabajar el que tiene que salir a trabajar, que no debiera, pero hay personas que tienen que ir a su trabajo. Pero los que no van a trabajar, que no vayan más que a la farmacia y al supermercado si usted no puede pedir lo que va a comer a su casa. Pero vamos a hacer una cuarentena, como está pidiendo el Colegio Médico desde el principio. Una cuarentena de 24 horas por 15 días. No que se lo importe el gobierno. Acepte usted que yo me contaminé, la doctora Daisy Castellano, que ustedes me han visto mucho, llevando las medidas de precaución, pero la carga viral mía es más, por ejemplo, que la carga viral que recibió mami, que la recibió de mí. Entonces ya recibió una carga viral más bajita. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que concientizarnos de que es real. Esto deja secuela. La recuperación, por ejemplo, tú sabes que yo nado. La infectóloga me dijo, doctora, dele 8 meses para usted volver a nadar. Imagínate, mi estilo de vida va a cambiar. Yo no he pensado en que no estoy trabajando. Eso es lo último que yo he pensado. Porque en 2 ocasiones hubo momentos en que yo pensé que me moría. Y al tener esas personas que conozco que han fallecido, yo hice mi testamento, Toribio. Porque había cositas que mis hijos no sabían y que uno como que lo va dejando para la larga y se las aclaré. Y para mí fue muy duro tener que escribir esas palabras a través de WhatsApp en el chat de nosotros, la familia, para que supieran cuáles eran mis últimas voluntades.
y yo estaba en un área en el hospital que abajo queda donde la gente llega y le lleva los paquetes a sus familiares. Y cada vez que llegaba un familiar que se le daba la noticia que había fallecido su familiar, yo lo oía todo. Se murió papá, llamando, se murió mamá, se murió qué sé yo quién. En el centro médico UCE donde yo trabajo también todos los días fallece alguien por COVID. 1, 2, 3, o sea, no es en mi centro, es en todo. Hay muchos que están saliendo airosos, pero hay muchos que le tocó este momento. Entonces, ¿qué estamos esperando? No se sientan incómodos que hay 45 días de emergencia, no. Regálense esos 45 días. Y no estoy de acuerdo que las clases empiecen presencial. Yo no quiero ver a ningún niño como yo me vi. Bajo ninguna circunstancia. Doctora, vamos a ir por partes. Yo obviamente dejé que usted explicara su historia y quisimos escucharla. La verdad es que es un poco dramático todo esto que usted vivió. De verdad que lo lamentamos muchísimo eso, y eso que usted vivió debe servir de reflejo a muchas personas que lo están viviendo en estos momentos, con la diferencia que muchas de ellas tal vez no pueden contarlo, porque fallecieron. Gracias a Dios usted no de ella, la tenemos con nosotros y va en franca recuperación. Pero qué bueno que primero usted decidiera hablar, porque usted es doctora, como usted bien dice, usted siendo doctora, la gente a veces creemos que los doctores no se enferman, que los doctores se enferman más igual y tienen más riesgo. Oiga lo que dice la doctora, la carga viral es mucho más fuerte que la que ella se puso, porque ella está en un hospital donde todo el mundo, o sea, donde hay muchos virus, donde los que van están enfermos. Entonces, doctora, desde el momento que usted le dio el primer síntoma, hasta el momento que usted se hizo la prueba y que ya vamos a decir se aisló, ¿qué tiempo transcurrió? La tomografía me la hice a los 20 días, me ingresaron a los 22 días. De que empezaron los síntomas. De que empezaron los síntomas. O sea que lo que podemos decir es que en ese tiempo hubo personas que se tuvieron cercanía con usted. Los primeros 20 días, se habla de 10 a 15, 20 días, uno puede contaminar. Pero, ¿qué pasa? Como yo andaba con mi mascarilla y andaba con con el shape, con el traje, y por ejemplo, cuando la semana que di consulta en el hospital, yo estaba llevando todos los protocolos de desinfectar entre un paciente y otro, de un paciente por día nada más o 3. A todos esos pacientes se les comunicó. Hasta ahora no hay ninguno que me haya referido que está enfermo. Pero le hago la pregunta, doctora. Sí, después que yo publiqué, un paciente me escribió y me dijo, mire doctora, yo estuve donde usted, yo estoy positivo, ya yo la hice. Y yo le dije, bueno, pero gracias a Dios, que cuando tú viniste donde mí, ya tú había pasado los días de contagio, porque él ya tenía la IgG, okay. O sea, ya había pasado la IgM. Entonces, esto es algo que no es cuestión le hago la pregunta, doctor, disculpe que le interrumpa, le hago la pregunta, no solamente para que las personas que tuvieron contacto con usted tomen las medidas, ¿no? Porque ya obviamente usted ya desde el inicio hablaba de que se lo había informado, pero sino también para que la gente entienda la gravedad de esta enfermedad. La doctora duró 20 días con el virus para hacer la neumonía, pero que en esos 20 días tal vez usted no sentía que tenía el virus o no los síntomas tan graves. Así hay muchas personas, doctora, que andan en las calles, que tienen el virus y en el caso suyo dio síntomas. Hay algunos que son asintomáticos, que no dan síntomas, pero que contagian al igual que la doctora, al igual que cualquier otro paciente. Por eso la gravedad de esta enfermedad, y por eso es que ese mensaje que usted da de que la gente que se quede en su casa, de que se tome ese toque de queda realmente esas 24 horas en su casa, es vital, porque usted, como bien decía, usted usa mascarilla, usted usó visera, de esta visera de protección, usa traje, se lava las manos, o sea, sabe como el profesional de esto sabe, y lo contrajo. Imagínese usted, señores, en la calle, como la gente andamos con la mascarilla, el que tiene la mascarilla en el cuello. Doctor, ¿usted ha visto eso? Con gente con la mascarilla aquí en el cuello. Sí, ya me ha tocado inclusive atender dermatitis por contacto, de aquí de esta área, porque la gente, oigan lo que pasa, la respiración, cuando respiramos, botamos esas gotitas que son las que hacen el contagio. Si estornudamos, es mucho más carga. Si tosemos, también es mucho más carga. Por eso está contaminada esa mascarilla.
Entonces, si usted se la sube para la frente, o se la pone aquí, o se la pone aquí, usted se está contaminando con lo que está saliendo por su boca y por su nariz. Entonces, hay gente que, por ejemplo, compra mascarilla de tela, que no tienen filtro, realmente, pero la lavan cuando llegan en la tarde para usarla al otro día. O sea, inclusive la N95 no se puede usar más de 2 días. La que es médica, la que usamos nosotros. Las que son de las azulitas, eso hay que botarlo después que usted lo use. Eso no se lava. Sí. Y las que están vendiendo de tela, con todo el respeto de quienes la fabrican, tendrían que tener de 5 a 6, 7 capas para poderlas usar. Y la deben usar personal no médico, ni enfermera, ni camillero, sino personas que no están donde hay pacientes. Yo leía, doctora, hoy leía una explicación que la tengo que investigar, porque a ver si realmente es cierta, porque hablaban de que, por ejemplo, una persona que se pone la mascarilla aquí en el cuello, se la pone como usted bien explicaba, si alguien le tosió a alguien al frente o tuvo contacto y tiene saliva en la cara o tiene su saliva por aquí, que tal vez está protegido por la mascarilla, y tú te pones la mascarilla en esa área y luego te la pones en la boca, te estás contaminando. Porque donde tú, esas áreas que tú estás cubriendo con las mascarillas que estuvieron descubiertas en algún momento, cuando te vuelvas a poner la mascarilla te vas a contaminar. Entonces, mira, es súper importante que la gente sepa, como tú estás hablando y como yo estoy hablando, lo que se llama fomites, que así se llama lo que respiramos, lo que hablamos, llega a 2 metros. No es porque queramos o no queramos los 2 metros. Eso es hablando. Claro, cuando tenemos la mascarilla, se queda en la mascarilla. Si estornudamos o tosemos, llega a 5 metros. Y si estamos en un espacio cerrado, se queda en el espacio cerrado 2 horas y hasta 4. Depende del espacio que sea, del aire acondicionado que sea. Por eso es que no puede haber ningún tipo de cúmulo de personas en bancos, en consultorios, en ningún ambiente cerrado. Doctora, ¿cuándo ya usted dio negativo? La PCR que me tomaron en el hospital hace 7 días no ha sido reportada todavía. Okay. Pero yo estoy negativa, ya yo tengo anticuerpos. Okay. Pero a mí no me la han reportado, la que me tomaron no está reportada de tanta prueba que tiene el hospital. No la reportaron. Todavía no está reportada, no. Me toca volverme a hacer una el día 2 de agosto y si sale negativa, tengo que esperar 14 días más para hacerme otra que salga negativa para volver al hospital. ¿Qué tiempo entonces usted entiende, doctora, que ha durado con el virus? Yo creo que hoy es mi día 31, 32. Con el COVID. Sí, desde el día de primer síntoma. Recuérdate que puede haber síntomas de 2 a 5 días antes. Yo pude haber estado contaminada. Yo te estoy contando desde el primer síntoma, que fue calofrío, mi primer síntoma. Doctor, ¿y cuál fue? Es algo que, sí, dígame. Algo importante que quiero que sepan es que yo tengo anticuerpos, pero la infectóloga me dijo que de 1 mes a 1 mes y medio. O sea, cuando me toque volver al hospital, ya yo me puedo contaminar. Así es. Eso se dice. Que la gente tiene que tener eso claro. Que no es que usted ya se le dio y que no le va a volver a dar. Le puede volver a dar. Sí. Y de esto hay muchas cosas que no sabemos. Si es una enfermedad nueva, la gente al inicio se hablaba de que no daba de nuevo, que no repetía, que bueno. Pero realmente ahora los estudios están diciendo que, como dice bien la doctora Isis Castellano, luego de los 2 meses los anticuerpos pues desaparecen. ¿Qué son los anticuerpos? Explica, doctora, para las personas, para que entiendan, ¿qué es eso de tener anticuerpos de una enfermedad? Cuando una enfermedad viral te da, tu organismo se defiende. Recuérdense que nosotros podemos curarnos solos. Entonces produce esas células que se llaman anticuerpos para luchar contra el virus. Entonces el virus no puede replicarse ya. Desde que el cuerpo tiene anticuerpos, el virus no encuentra dónde alojarse. El que ya se alojó, pues ya se alojó y está en esa célula. Pero el que está circulando, uno lo va a botar por la nariz, por la boca, por las heces fecales, por la orina. Ya no encuentra cómo, ya el cuerpo está luchando, el cuerpo sin medicación, contra el virus. Sí. Doctora, ¿cuál fue el momento más difícil, así de síntomas me refiero, que usted, como nos comentaba, dijo, creo que de esta no me salvo? Cuando usted decidió hacer el testamento, ¿qué se sentía en ese momento? Cuando me ingresaron por la neumonía,
yo tenía un cansancio a nivel de las extremidades cuando me ingresaron. Pero 2 días después de la medicación, cuando ya los medicamentos estaban haciendo su trabajo, entonces vino un apretamiento de pecho fuerte y un dolor en la espalda que yo pensé que era un infarto. Se me hicieron las enzimas cardíacas y estaban negativas, pero después de ese momento yo me mareé y realmente en ese momento yo pensé que me estaba muriendo. Sí. O sea, inclusive cuando me llegó el momento, yo no tenía ni fuerza para llamar a la enfermera para decírselo y lo que me hice fue quedarme quieta. Y le dije a Dios, Dios, si este es mi momento, gracias, 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 que se haga tu voluntad. Yeah. Cerré los ojos y perdí todas las fuerzas. Entonces, al rato, porque no te dejan tranquila entrando, que el que limpia, que el que se... porque es un equipo maravilloso. Cuando entró la primera persona, después de sentirme así, le dije, búscame al médico, que yo estoy mala. Entonces ahí me tomaron signos vitales, me tomaron las muestras para ver si era un infarto que había hecho. Después los médicos especialistas pasaron y me dijeron, tú sabes que si le hace un infarto, tú pudieras en UCI, date tranquila, que es parte de la enfermedad, ese cansancio, ese sentirte que te vas, ese sentirte que no tienes fuerzas. Ese fue el momento más difícil. Doctora, ¿la presión arterial le subió o le bajó? Me subió. Me subió. Me subió. Me subió no en ese momento tiene que haber bajado. Pero mis niveles de presión estaban por encima de lo normal. Le hago la pregunta. Y los laboratorios. Tengo un amigo. Los laboratorios también, todos estaban alterados. Sí, le hago la pregunta porque tengo un amigo que le entrevisté, Omar Espinal, hace una semana, aquí, que también fue paciente. Lo quise entrevistar para que contara su historia acerca del COVID. Y él es hipertenso, que se medica, o sea, se medica para la hipertensión. Y le dio el COVID y le bajó la presión muchísimo. Entonces él tuvo que dejar la pastilla de la presión porque le estaba haciendo daño, porque le estaba bajando más de lo que ya se le había bajado con la enfermedad. Mira, yo he perdido aproximadamente 15 libras. Me doy cuenta en la ropa, me doy cuenta, no te puedo mandar una foto en traje de baño para que se den cuenta, pero el que me conoce se da cuenta que esta pijama me quedaba pegadita, me queda más ancha. Yo llegué a pesarme antes de ingresarme y había perdido 8 libras, pero después que me ingresé he seguido perdiendo peso. A nivel de lo que es la parte activa, uno está como lento. Sí. Como en pausa, esa es la palabra, en pausa. Por eso los 14 días de no trabajar después después de despacharme para recuperar. Doctora, yo no contamino en este momento, pero no debo trabajar para recuperar. Usted vio muchos pacientes, como comentaba dentro de su explicación, que había visto muchos pacientes en el hospital, que el hospital estaba saturado. Usted fue a cuatro hospitales, a 4 clínicas buscando cama y no encontró. Estamos hablando de que la información que se ha dado de que estamos saturados es cierta, porque estamos hablando de que eso hace ya unas semanas atrás. Estamos hablando de que cuando un paciente sale, por ejemplo, la doctora Soriano, que me quería ingresar en su clínica, ella había dicho que un paciente que ella le iba a dar de alta, al otro día de ingresarme a mí era para mí la cama, pero no se le pudo dar de alta ese día, sino que se le dio de alta al otro día. Pues a los 5 minutos la cama la habían tomado. O sea, eso es lo que está pasando en el hospital, eso es lo que está pasando a nivel de clínica. El paciente se le da la de alta y antes de que el papeleo termine, ya hay 3 personas o 4 esperando la cama. Señores, hay que, miren. Y cuidado sentido ni se diga. Sí. Ahí no hay cama. Usted sabe, doctora, que la experiencia de Italia con respecto al COVID, que fue uno de los países más afectados de Europa, era que como se saturaron los espacios, estaban dando prioridad a los jóvenes. O sea, cuando si había una persona mayor y llegaba un joven enfermo de gravedad, sacaban al mayor y metían al joven, con el agravante de que el mayor muchas veces moría.
eso es un protocolo, según leí, es un protocolo que se utiliza en todos los hospitales del mundo. O sea, se le da prioridad. En épocas de guerra, en épocas de guerra eso es lo que se hace. Y si la gente no me quiere entender, estamos en una guerra donde no vemos. Pues entonces, Entonces, eh, es muy difícil para el personal médico tener que elegir a quién sí y a quién no. Realmente es algo que no tiene explicación. y me preocupa, doctora, que el caso suyo, disculpe la interrumpa, en el caso suyo me preocupa más la situación, porque usted, doctora, tiene relaciones, conoce a otros médicos, la van a ayudar, la van a esto. Imagínense Pedro, José, María, Raquel, que no conocen a nadie, que van a un hospital, a una clínica, lo que están pasando en este momento. Sí, pero hay algo que tengo que reconocerle al equipo del Marcelino Vélez. Yo me senté a las 9:15 de la mañana, a mí nadie me subió para arriba ni dijo que es obligado, me hicieron todo el protocolo, me hicieron todo, recibieron la tomografía, me hicieron los laboratorios, confirmaron ellos que yo tenía COVID y cuando vieron todo, entonces dijeron sí, hay que ingresarlo. Sí. ¿Me entiendes? No, no, claro, claro. Entonces, es algo que, y hubo mucha gente que se despachó para la casa con tratamiento ambulatorio en ese tramo de que yo estaba, que llegaban con menos síntomas. Entonces, una cosa importante. Pero imagínese usted que se supone que yo, doctora, con síntomas de gravedad, de tener que ser ingresado a la UCI, ¿no? A la unidad de cuidado intensivo. Imagínese usted, 4 días esperando eso, 2 días, un día, que están saturados también. No, ahí no se esperan porque ahí uno se desmaya y lo montan en la ambulancia y comienzan a rotutear con el enfermo hasta que aparece una... Si aparece, ese es el problema. Si aparece, y entonces es un poquito incómodo. Yo lo que creo que la gente debe tratar de ayudarse haciendo su propia cuarentena. No que se la impongan. Decidan ustedes salvar su vida y es muy duro. Mis hijos tienen 27 y 25 años y mi mamá tiene 74 años. Yo tengo una hermana y nosotras dos somos las que nos encargamos de mami. O sea, es muy duro tú pensar, me voy, se me quedó la vieja sin quien le va a proporcionar su cuidado adecuado. Pero hubo un momento que le dije a mi hijo, al varón, yo le dije, bueno, yo me voy a ir tranquila, porque yo no he visto a nadie que se le muera a la familia que no siga viviendo. Y me dijo, mami, tú estás pasada, qué sé yo, que no me digas así. Digo yo, no, yo voy a cogerlo con calma porque uno no sabe. Pero es angustiante, de verdad que es muy angustiante. De verdad que... No, dígame. Y no quiero que nadie pase por esa experiencia y que por lo menos esté tranquilo, que si le da, le dé en su casa tranquilo, que no tenga que ingresarse, que lleve su medicación, que haga caso. Lo que te iba a decir que es muy importante, se supone que yo soy una paciente que mi hospital reportó el viernes antepasado que yo tenía COVID, pero me ingresaron el viernes, me ingresaron una semana después y el hospital de Herrera también reportó mi caso. Yo soy la doctora Daisy Castellano del hospital municipal de Yaguate, San Cristóbal, y tengo COVID. O sea, ya hay 2 reportes, 3 reportes, la doctora privada, la doctora, el hospital cuando me hice la prueba y el otro hospital cuando me ingresaron. A mi casa no ha venido nadie a hacerle la prueba, ni a mi mamá, ni a mi hijo, que vivimos en la misma casa, pero mucho menos a dar seguimiento. Eso de que se supone que el que está aislado en su casa le vienen a dar seguimiento, aquí no ha venido nada. Ni no han hecho la prueba a ninguno. A mí me la hicieron en el hospital. Entonces, esto que le quede claro, que eso de que le están, que tenemos que sé yo cuánta gente en aislamiento, pero solo. Si hay gente que está en aislamiento y lo están visitando y le están dando seguimiento, sería bueno que den su testimonio, porque la experiencia mía es que nadie ha venido, nadie ha tomado muestra, nadie ha preguntado, no ha habido una llamada de ninguna de las autoridades para preguntar por mí. Yo reporté el caso a Waldo Suero, yo misma, se lo reporté al secretario del Colegio Médico de San Cristóbal y se lo reporté a la del distrito.
pero aquí no ha venido nadie de medicina familiar, ni nada, ni que hacerle la prueba rápida a mis familiares, ni doctor, usted necesita un agua, ni doctor, usted qué quiere, nada, ni un juguito, porque la gente cree que se va a poner malo y que lo van a ir a visitar y que le van a hacer su prueba y que le van a llevar alimentos, nada de eso se va a ver. Y cómo, entonces, doctora, que esa es otra información muy importante. O sea, señores, no es solamente que usted sepa quién tiene la enfermedad, es que usted sepa quién alrededor de esa persona pudo haber tenido contacto, pudo haber tenido, vamos a hacerle las pruebas para determinar, porque la única forma que podemos parar esto es aislando a las personas que tienen Por ejemplo, cuando me iban a ingresar, mi hermana me dice, dice Mavi que no se lo va a decir a nadie. Digo yo, no, que se lo diga a todo el mundo. Claro. Y yo lo publiqué en las redes. Todo el que me sigue a mí ve que yo lo publiqué en las redes. Y se lo dije a todo el que me conoce, en todos los grupos lo puse. ¿Por qué? Porque la gente tiene que sentirse identificada. Cuando conoce a alguien que ya lo ha tenido, la gente como que se da un todo de ubícate. Aquí estoy, sí, es verdad, fulanita lo tiene. Además, doctora, es que aquí hay un tabú. O sea, la gente entiende que decir que tiene el COVID fue como que, señores, eso es un virus como la influenza, como la cosa, o sea, ¿por qué taparlo? Al contrario, es bueno que lo sepa. Primero, para que la gente se proteja, primero, y segundo, para como usted decía, que la coja de ejemplo, de modelo. Mira cómo la está pasando esta señora, mira cómo la está pasando mi amiga, mi vecina. Doctora, ¿usted tiene alguna enfermedad de base? ¿Se sufre de alguna condición? Yo soy diabética, hipotiroidea, pero cuando me hice la manga gástrica, yo no estoy sufriendo de nada de eso, pero sí está dentro de los factores de riesgo. Okay. Llegué a tener en algún momento, después que me pusieron los esteroides, la glicemia en 189, pero normalmente estuvo controlada. Eso fue por los esteroides que se me puso. No hubo que ponerme insulina. Pero la mayoría de los pacientes a mi alrededor que eran diabéticos estaban manejando 300, 300. Sí, o sea que le hago la pregunta porque también el tema está el factor de riesgo que tienen las personas que... La diabetes, la hipertensión, pero hay una cosa que la gente no ha hablado. La obesidad, doctora. Que es la obesidad. La obesidad. La obesidad en los jóvenes es lo más grande. Y también a los hombres son los que más se mueren. Sí. ¿Por qué? Eso es una estadística, que la enfermedad le da peor a los hombres. Está afectando más a los hombres y lo que usted dice, la obesidad, que dicho sea de paso, doctora, qué bueno que usted diga eso de los jóvenes, que muchos, uno de los, vamos a decir, de los temas que yo creo que le ha hecho daño a la percepción de la gente con la enfermedad, es que hablaban que una enfermedad que afectaba más a los mayores. Y realmente, aunque afectan o le da con mayor gravedad a los mayores, no quiere decir que a los jóvenes no nos dé o no les dé de una manera que la pueda afectar y quitarle la vida. Además, los mayores, la gran mayoría está en su casa. El que le lleva la enfermedad es el joven. Es el que está en la calle. El joven. Es el que está en la calle. Y es importante que sepan que el que fuma juca tiene un pie más para allá que para acá. Porque entonces tiene ya su problema pulmonar de base y entonces podría complicarse más. Otra cosa que también está pasando es que después que ya yo paso, por ejemplo, este proceso, entonces puede venir una infección por hongos en los pulmones. Entonces hay que darle, es una secuencia detrás de uno. Y cada día vamos conociendo cosas nuevas, doctora. Cada día vamos conociendo cosas nuevas de la enfermedad. Claro, es muy importante que todo el que me quiera preguntar, que me pregunte. Hay algo que está haciendo una farmacia nuestra, que voy a mencionar su nombre, aunque no estemos dándole, que está vendiendo el kit sí, del paciente que ya tiene la prueba positiva. No diga el nombre, pero yo sé cuál es. Y con la receta médica, porque eso es lo importante, con la receta médica, le está vendiendo los productos a 600 pesos. Cuando yo compré los productos para mi familia, sin receta, o sea, yo simplemente, yo creo que tengo esto, me dediqué a mami, a mi hijo, a la esposa de mi hijo, yo gasté más de 14,000 pesos. Porque yo me traté también, antes de ingresarme, ya yo estaba tratada con ese kit, ¿me entiendes? Y como quiera hice la neumonía. Sí. Entonces la gente tiene que saber que esa farmacia, cuando yo lo vi, yo me sentí hasta feliz,
porque ellos están regalando, ellos están vendiendo al costo. O sea, ellos no están ganando nada con ese kit. Ellos la parte que la farmacia se gana, que todo el mundo sabemos que es un 30, ellos la quitaron. Y eso es loable. Gracias, le doy. La que sí. Porque realmente el que no tiene recursos puede comprar ese kit y medicarse. Doctora, antes de que le diera el COVID, ¿cómo usted pensaba, qué usted pensaba del COVID? ¿Cómo usted veía esta enfermedad? Antes de que usted le dio la importancia, ¿verdad? La importancia Sí. a esa enfermedad. ¿Sí? Desde el principio yo le di la importancia, desde el principio inclusive yo cerré mi consultorio por toda la cuarentena y tengo una de las empleadas que nunca se reintegró por su edad y que ya al final de la cuarentena era la masajista. Yo le dije que ya yo no iba a hacer la remodelación que tenía planificada para este año, que yo no la iba a necesitar más, pero por ejemplo yo le pagué los meses de la cuarentena. Y los otros 2 empleados los puse a que fueran un día sí, un día no, para protegerlos. Trabajé hasta las 3 de la tarde para que ellos no tuvieran que hacer filas en el metro. Sí. Utilizamos nosotros con todas las normas en el consultorio. Sí, mucho apoyo emocional y apoyo logístico en todos los grupos que estoy. Y siempre le he dicho a todo el mundo, esto es una enfermedad. Yo tengo ya 26 años de graduada de médico. Y esto es único. O sea, eso no es lo normal. Que si fue fulanito, que si fue perencejito, que si es biológica, que si es qué sé yo qué, que si es una guerra biológica o no, no importa lo que sea, ya no le demos tanta vuelta de dónde vino ni cómo vino. Vamos a cuidarnos y vamos a portarnos como tenemos que portarnos. Pregunta Miriam Reyes, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál considera que ha sido el factor fundamental para su recuperación del COVID? La buena medicación desde el principio, la atención médica y el acompañamiento, hasta emocional y espiritual. Mi grupo espiritual constante conmigo ahí, mis familiares también, el amor. El amor nunca puede faltar, sin el amor no hay recuperación. Y el equipo médico, tanto el externo que me estaba manejando como el ya del hospital, eso no tiene precio, ni el cuidado de las enfermeras que medican a su hora, que no se pueden quitar el traje ni para ir a orinar, que le dan las 2 y las 3 de la tarde y le dicen, ¿tú fuiste a comer? No, pues muchacha, vete a comer que te va a dar un mareo, que yo sigo. O sea, no hay cómo. Los médicos que tienen que pasar visita, que tienen que dar de alta, que tienen que escribir, que tienen que supervisar que las órdenes estén hechas, porque todo eso tiene un protocolo. La gente cree que el médico te pasa por el lado y no, eso hay que sentarse, hacer protocolo, mandar la hoja, que farmacia despache, que llegue a enfermería, que enfermería prepare, que salga a medicar. Yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Y por supuesto la protección de Dios, que no nos debe, es lo primero. Miren, mucha gente preguntando por el tema del kit ¿qué contiene el kit? Miren una cosa, yo le voy a decir a la doctora que nos diga si ella lo sabe qué contiene el kit, pero miren algo, y quiero ser con esto, tratar de ayudar con esta parte. Señores, la automedicación no es correcta. No es correcta. No se vayan a volver locos, a empezar a tomar medicamentos, ni siquiera vamos a decir los medicamentos. No se pongan a eso, vayan a los profesionales. Eso, no hay una cura, no hay una vacuna todavía, va a ser, según el paciente, va a haber un tratamiento. Así que según los síntomas, va a haber un tratamiento. No se pongan a comprar kits o cosas sin saber medicamentos. Es bueno que sean profesionales, pero doctora, ayúdenos con esa parte. Bueno, inmediatamente usted presente síntomas, usted debe ir donde un médico, aunque sea general, porque todos tenemos un médico general amigo. Sí. Todas las emergencias están llenas. Y gente dice, ay, yo voy a coger para la emergencia para que si yo no lo tengo me lo peguen. Alguien lo tiene que ver. Algún médico general, algún médico especialista lo tiene que ver. Los médicos internistas son los de los adultos. Los médicos pediátricos son los de los niños. Las mujeres se pueden auxiliar de sus ginecólogas, porque las consultas de los neumólogos, infectólogos, están abarrotadas de 30 y 40 pacientes diarios. Los cardiólogos también pueden medicarlo y son internistas.
Los nefrólogos también son internistas. O sea, hay muchos médicos internistas que se sepa que la especialidad de medicina interna dura 4 años. Y después de ahí es que entonces se hacen cardiólogos, neumólogos, nefrólogos. Entonces, todo el que es internista, hasta el gastroenterólogo, puede verlo y evaluarlo y mandarle a hacer sus analíticas. Y él va a decidir si le pone tratamiento o no con el kit. ¿Me entiendes? No deben comprarlo y tomarlos y tomárselo sin tener síntomas, porque entonces van a crear resistencia. Y cuando lo vengan a medicar, no va a haber cómo medicarlo. Así es, así es. Señores, los antibióticos, todos los medicamentos, si usted se automedica, el cuerpo empieza a crear resistencia. Dice, bueno, ya yo conozco esto, y cuando lo necesites realmente no te va a servir, va a tener que buscar otro de otra generación, otro tipo. Entonces, la gente es muy dada que, dame el medicamento. No. Vaya al médico y que sea, como dice la doctora, ese profesional que tiene años de estudio, de práctica, de conocimiento de enfermedades. Y más en este caso, que es una enfermedad nueva, que todavía se está aprendiendo, con mucho más fe. Hay que tener cuidado con lo que nos estamos tomando. Miren, los varones o los hombres pueden ir donde su urólogo. Sí. El urólogo tiene capacidad de saber si usted tiene COVID. El médico general tiene capacidad de saber si usted tiene COVID. Los pediatras para los niños. La ginecóloga porque mucha gente dice, ay, que tiene 20 pacientes, que tiene 25, porque todo el mundo quiere ir donde el infectólogo y donde el neumólogo. Pero vaya donde su cardiólogo, donde el nefrólogo, donde el urólogo, hasta el cirujano que usted tiene en su clínica. Si usted va a la clínica y hay 20 pacientes en cada consultorio, pregunte, ¿no hay un cirujano? Y vaya donde el cirujano, que todos somos médicos y todos podemos manejar este proceso. Pero para que se medique, tiene que haber una receta con ese 4 de un médico. Claro. Dice que se puede, varias personas han preguntado si se puede volver a contagiar. Y la doctora explicaba se puede volver a contagiar. Que luego de un mes, 2 meses, hay que estar atentos porque los anticuerpos al parecer desaparecen y puedes volver a contagiarte. Todo eso está en discusión, pero al parecer sí se ha determinado. Yo creo que ya están determinando no, de que ya hay médicos conocidos y personas en República Dominicana que han tenido un segundo contagio. Sí, o sea que sí. Vamos a poner de esa forma, sí. O sea, que si usted le da el COVID, sí, no salga a la calle, ya me dio, sin mascarilla y para adelante. Eso no es la varicela, Nina. Eso es un virus diferente. Dice, doctora, ¿qué opina de la telemedicina para la orientación oportuna a la atención primaria de salud y los síntomas primarios de los pacientes sospechosos del COVID? ¿Podría ser una estrategia? ¿Sí? Excelente arma, excelente momento para ser implementada. Inclusive, yo duré durante la pandemia dando consulta online de personas que realmente necesitaban un dermatólogo. Hay cuadros clínicos que si el especialista que te está viendo de telemedicina entiende que te tienes que dirigir a una emergencia o que te tienes que ingresar, te va a orientar, porque para eso es la telemedicina. Se te hace una consulta, pero cuando ya hay que hacer un electro, cuando hay que hacer una radiografía de tórax, porque se hace todo eso por telemedicina, y ya cuando tú tienes todos los estudios y se te evalúan los estudios, entonces, si hay que ingresarte, si hay que hacerte algún tipo de procedimiento, entonces ya tú vas, pero tú evitaste todo lo que es el estar ahí, el que te indiquen la analítica ahí, o sea, ya tú avanzaste bastante con una consulta de telemedicina. Es el mejor momento para implementarla. Y el especialista, cuando necesite verte, hará una cita para ir a verte a ti. O hará una cita para que tú vayas, te matará con una indicación a la emergencia, ya con qué va a ser el médico de emergencia que te recibe, de la clínica donde vayas. Doctora, usted ya volvió, ya tiene de nuevo el olfato, tiene el gusto, retomó el gusto y el olfato. No. Todavía como y todo me sabe salado. Y el olfato está muy disminuido. Hay comida con sabores más fuertes que sí lo percibo, pero por ejemplo me hicieron un chocolate ayer y yo me lo tomé, claro, como yo soy una persona que soy diabética, aunque actualmente mi diabetes está controlada, no se le echa azúcar, sino que se hace el chocolate con el chocolate y la leche y la canela, sí, y no le adhieren más azúcar. Y estaba totalmente salado. Ese no es el sabor normal del chocolate. O sea, usted encontró un chocolate salado.
Cuando me lo tomé, sí, salado. Wow. Y los sabores no son iguales. Déjeme ver, tengo algunas preguntas. Y el olor Esta es una pregunta tampoco. interesante. Vamos a ver. Mira ahí, doctora, la que hace Teresa Castro de los Santos. ¿Es cierto que está en el aire el virus? El virus está en el aire, porque cuando una persona habla, estornuda o tose, es en el aire. Esto se llama fomite. Ahora, ¿qué tiempo dura vivo en el aire? Es lo que se está discutiendo. En espacio cerrado, 2 horas. En muebles, hasta 2 días. Por eso es que, qué bueno que mencionamos los muebles, las manillas. Aquí se está hablando de bioseguridad. Cuando una persona llega a un establecimiento y le puso la mano abrió la puerta, entró, se sentó, por favor hablo de mi consultorio, se sentó, yo lo senté en la camilla después para evaluarlo y se va. ¿Tú sabes lo que a mí me toca hacer? A mí, limpiar la camilla, limpiar la silla donde el paciente se sentó, la manilla, el área donde él pasó los documentos para que se evalúe el paciente, y después que se limpia todo, incluyendo el piso que él caminó, aún hay una cosa ahí desde la sabanita esa, entonces toca echar el aerosol para limpiar el ambiente, para recibir otra persona. Aquí un amigo mío me contó, yo fui a lavar la guagua, dije que hay bioseguridad, pero la gente se sentaba en un asiento y después que esa gente se paraba, nadie le pasaba un paño a ese sitio. Entonces, usted realmente cuando va a un sitio, el que hay supuestamente, es todo, que hay que limpiarlo, todo. Y cuando finalice el trabajo del día, hay que echar un spray especial para cualquier residuo, pero entre una persona y otra hay que limpiar. O sea, si ustedes van a una clínica donde se está manejando con pacientes con COVID, es casi cada hora o cada 2 horas que anda el muchacho con una cosa aquí en la espalda, echándole a la pared, echándole a los ambientes. Porque como dura 2 horas, si pasó uno y tosió y quedó virus, entonces los otros que vengan en esas 2 horas, hay que estar echando el spray para minimizar la cantidad de carga viral del área. Sí. Eso es importante, doctora. Y de verdad que ya el tiempo se nos está yendo, doctora, nos quedan 3 minutos, pero primero quiero agradecerle infinitamente esta conversación que hemos tenido. Creo que solamente oír de usted, creo que ha sido una de las personas que he escuchado, pacientes con virus que han tenido el COVID, que ha dado una explicación muy detallada. Obviamente su experiencia como doctora también le da una ventaja ante otras, pero la realidad es que la información que nos ha dado ha sido muy, muy ilustradora de lo que estamos viviendo y lo que es el COVID y de lo que es la realidad dominicana, no solamente de la enfermedad, sino lo que se está viviendo en los hospitales, en las clínicas del país. De verdad que yo le agradezco muchísimo, doctora, le deseo que Dios me la cuide mucho. Gracias por esta oportunidad de hablar con nosotros. Y me gustaría que ya en tus últimos 2 minutos usted hiciera una exhortación a toda esa gente que nos está viendo para que tomen las medidas precautorias, para que no vivan, como usted bien dijo, esa experiencia que usted vivió, que la marcó de por vida. Sí, es importante que sepan que la parte espiritual y la parte de la paz es lo mejor. Vamos a encomendarnos a Dios, darle las gracias a Él por nuestra salud y la salud de nuestro país. Todas las medidas de higiene deben ser tomadas. Yo les exhorto a que usted haga su 45 días de cuarentena personalizado y que solamente salga si es necesario. Y si tiene que salir cuando llegue, lávese la cabeza, báñese, límpiese, para que no traiga a su casa el virus. Es súper importante. Yo lo hacía cuando llegaba a mi casa, bañarme y quitarme todo, inclusive lavaba la ropa y las pijamas en el mismo baño, y sin embargo mi mamá está contaminada. Así que no es miedo, es responsabilidad. No quiero que queden con miedo, sino con la responsabilidad de saber que deben cuidarse y cuidar a sus familiares, siguiendo todas las normas que ya se ha explicado, de lavado de manos, de mascarilla, de limpieza de espacio y no acumular gente. Y si usted está en una fila y los demás no respeten, sálganse
a los 2 brazos de distancia de la fila y digan, yo voy ahí, pero no se queden en el tupí. De verdad, dermatóloga Daisy Castellano. No hemos hablado de dermatología hoy, ya tendremos tiempo suficiente para hablar del tema. Yo sé que más adelante la tendremos ya con nosotros. Siempre para mí es un gran placer compartir con usted, un gran aprecio y una gran admiración y respeto siempre, doctora. Así que muchísimas gracias. Gracias por invitarme a mí y Dios nos bendice. Así es. La doctora Daisy Castellano, usted ahora mismo nos va a consultar por algunos días, o sea que más adelante hablamos de esos temas. Más adelante, está bien. La cuida, doctora. Cuídese mucho y a su mamá que se mejore, que se mejore pronto. Gracias, gracias. Señores, gracias por la atención. Excelente tarde, excelente día. Bye bye.